Soy camionero desde hace más de 15 años. Las rutas largas y el rugir constante del motor forman parte de mi vida, una rutina que ya no tiene misterio para mí. Cuando manejas de noche, la carretera se convierte en tu mundo, un mundo de sombras, luces solitarias y el silencio aplastante de la madrugada. Siempre creí que lo peor de mi trabajo era el cansancio y el tedio, pero esa noche, todo lo que pensé que conocía sobre las rutas cambió para siempre. Todo empezó un miércoles a las 11 de la noche. Había salido del depósito con una carga de electrodomésticos hacia una ciudad pequeña a más de 500 kilómetros. Las entregas nocturnas siempre me resultaban más rápidas porque había menos tráfico, y el frío del asfalto mojado por la lluvia del día mantenía mi mente alerta. Estaba en la Ruta 84, una carretera poco transitada, flanqueada por campos interminables y zonas boscosas que parecían aún más oscuras a la luz de los faros. Después de una hora manejando, empecé a notar una neblina extraña. Al principio, era tenue, algo común en esas rutas rodeadas de campos, pero en cuestión de minutos se volvió espesa como un muro de algodón, tan densa que apenas veía un metro delante del camión. Encendí las luces antiniebla y reduje la velocidad. Había algo raro en esa bruma. No era blanca, como debería ser, sino grisácea, con un leve tono amarillento que me hizo pensar en el humo de un incendio lejano. Pero no olía a quemado, no olía a nada. Mi atención estaba fija en la línea del centro de la carretera, que apenas lograba distinguir bajo la neblina. Mis manos, sudorosas, se aferraban al volante. La radio estaba apagada, el único sonido era el del motor y los neumáticos rozando el pavimento. Miré el reloj. Las 12:45. Había recorrido solo un cuarto del camino. Decidí seguir avanzando lento y constante, confiando en que la niebla acabaría disipándose. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Al principio, pensé que era un poste o una señal de tráfico, una figura alta y estática en el borde de la carretera. Pero mientras el camión avanzaba, aquella silueta se volvió más clara. Era una figura humana, de pie, inmóvil, al borde de la ruta. El corazón me dio un vuelco. No era normal ver a alguien en una carretera como esa, menos a esa hora y con esa niebla tan densa. Intenté no mirar, pero mis ojos regresaron a la figura. Era un hombre, eso pude distinguirlo en los pocos segundos que pasé junto a él. Estaba completamente quieto, sin moverse ni un centímetro, vestido con ropa oscura que se mezclaba con la bruma. Pero lo que más me perturbó fue su rostro, o la ausencia de él. Donde deberían estar sus rasgos, solo había una sombra borrosa, como si alguien hubiera borrado su cara. Una sensación de frío me recorrió el cuerpo. Apreté el acelerador. El camión rugió con fuerza, y la figura quedó atrás, tragada por la niebla. Me dije a mí mismo que era un truco de mi mente, una ilusión provocada por el cansancio y la visibilidad nula. Pero el miedo no se iba, era como una espina clavada en mi pecho. 10 minutos después, ocurrió algo que me hizo entender que no estaba solo en esa carretera. Revisé el espejo retrovisor, como suelo hacer por costumbre, y casi solté el volante del susto. Allí, en el reflejo, vi algo que no debería estar ahí, la misma figura, de pie en medio de la carretera, inmóvil, a unos metros detrás del camión. No podía ser. Lo había dejado kilómetros atrás, y no había forma de que alguien pudiera avanzar tan rápido. Y menos en esa niebla. El pánico me hizo pisar el acelerador a fondo. El motor rugió, y el camión empezó a ganar velocidad. Me obligué a no mirar más por el espejo, manteniendo los ojos fijos en la carretera. La niebla parecía haberse espesado aún más, y tenía la sensación de que el aire mismo se había vuelto más pesado. Respirar se hacía difícil, como si estuviera inhalando algo invisible pero denso. El tiempo dejó de tener sentido. No sé cuántos minutos o kilómetros pasaron, pero finalmente, la niebla comenzó a disiparse. Era como si estuviera saliendo de un túnel. Poco a poco, el horizonte empezó a aclararse, y vi las estrellas en el cielo negro. El alivio que sentí fue inmenso, como si hubiera escapado de algo que me quería tragar. Me tranquilicé lo suficiente como para encender la radio y tomar un sorbo de café de mi termo. Miré el reloj, 2:15 de la mañana.
Había perdido más tiempo del que pensaba. Pero lo importante era que la carretera estaba despejada y el mundo volvía a sentirse real. Sin embargo, esa calma no duró mucho. Cuando miré hacia el asiento del copiloto, sentí el corazón detenerse. Allí, sobre el cuero gastado, había una marca de humedad, como si alguien se hubiera sentado allí. Era fresca, todavía brillaba bajo la luz tenue del tablero. Pero yo había estado solo en el camión todo el tiempo. El nudo en mi estómago regresó con fuerza. Intenté mantener la calma. Solo es una gotera o algo que cayó del techo, pensé, aunque sabía que no tenía sentido. El camión no tenía filtraciones, y menos en un día sin lluvia. Pero no pude evitar seguir mirando de reojo el asiento vacío, esperando, temiendo que algo más apareciera. El resto de la noche fue un infierno silencioso. La carretera seguía vacía, pero cada sombra, cada árbol en la distancia, me parecía sospechoso. Mi mente estaba en alerta máxima, como si esperara algo inevitable. Nunca había deseado tanto llegar a mi destino. Finalmente, a las 5:30 de la mañana, las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte. Fue como ver una isla después de naufragar en un océano oscuro. La civilización, la gente, los sonidos de la vida cotidiana, me devolvieron la sensación de que el mundo era real. Bajé del camión en el depósito, exhausto pero aliviado. Un compañero me saludó al verme llegar, pero no respondí. Solo quería terminar el papeleo e irme a dormir. Antes de irme, eché un último vistazo a mi camión. La marca de humedad en el asiento seguía allí, pero ahora tenía otra forma. Ya no era solo una mancha irregular. Era alargada, como si una mano invisible la hubiera arrastrado hacia abajo, dejando un rastro. El día después de aquella entrega fue extraño. A pesar del cansancio, no pude dormir bien. Cerraba los ojos, pero la imagen de esa figura inmóvil, sin rostro, aparecía una y otra vez. La marca en el asiento del copiloto también me atormentaba, aunque intenté convencerme de que era solo agua, algún derrame que no había notado antes. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Había algo más, algo que no podía explicar. La noche siguiente tenía otro encargo. No quería volver a salir, pero rechazar viajes no era una opción. Esta vez, el recorrido era más corto, poco más de 3 horas hacia un pueblo pequeño en el norte. Preparé el camión temprano, revisando cada detalle, buscando algo que pudiera justificar lo que había sucedido la noche anterior. No encontré nada extraño. Pero cuando subí al vehículo, la sensación de estar siendo observado regresó, más fuerte que nunca. Ignoré ese malestar, encendí el motor y me puse en marcha. La primera hora transcurrió sin incidentes. La carretera era recta, rodeada de colinas bajas y campos oscuros. El cielo estaba despejado, y la luz de la luna iluminaba el paisaje lo suficiente como para que pudiera apagar las luces altas. Por un momento, casi me convencí de que lo de la noche anterior había sido producto de mi imaginación, una combinación de cansancio y paranoia. Fue entonces cuando algo cambió. El aire dentro del camión se volvió frío, mucho más frío de lo que debería ser, incluso con el ventilador apagado. Mis manos, que sujetaban el volante, comenzaron a entumecerse. Intenté ajustar la calefacción, pero el sistema no respondió. Mientras lo hacía, algo captó mi atención en el espejo retrovisor. Al principio, fue solo una sombra moviéndose fugazmente por el borde de la carretera, como si algo o alguien estuviera siguiendo el camión. Mi corazón comenzó a acelerarse. Miré hacia atrás, pero no había nada, solo el oscuro vacío de la carretera. Intenté concentrarme en manejar, diciéndome que solo eran nervios, pero entonces sucedió algo que me heló la sangre, el peso del camión cambió, como si alguien hubiera subido al remolque. Pude sentirlo claramente, el leve balanceo que ocurre cuando se carga peso en un lado. Mis ojos se movieron instintivamente hacia los espejos laterales, pero no vi nada fuera de lugar. La carga estaba asegurada, no había forma de que algo se hubiera movido. Aceleré, esperando que la sensación desapareciera, pero no fue así. De hecho, empeoró. Podía escuchar un leve crujido proveniente del remolque, como si algo o alguien estuviera caminando lentamente sobre la carga.
Cada sonido parecía más cercano, más claro, como si esa cosa estuviera avanzando hacia la cabina. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica, quizá era un animal que se había colado sin que me diera cuenta, un gato o incluso un mapache. Pero entonces, el crujido cesó, y en su lugar, escuché otra cosa, un golpe seco, justo detrás de mi asiento. El miedo me paralizó. No quise voltear. La sensación de que había algo más conmigo en la cabina era abrumadora. Mi respiración se volvió pesada, mis manos sudaban mientras trataba de mantener el camión en la carretera. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Entonces, sin poder evitarlo, miré de reojo al asiento del copiloto. Estaba vacío, pero la marca de humedad había regresado, más grande y más oscura que la noche anterior. Y esta vez, parecía moverse, como si algo invisible estuviera impregnando el cuero. Sentí náuseas. No sabía qué hacer. Quería detener el camión, saltar y correr, pero la idea de estar afuera, en la oscuridad, me aterrorizaba aún más. De repente, el motor comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon, y el rugido constante del motor se convirtió en un jadeo irregular. Reduje la velocidad, buscando un lugar donde detenerme, pero la carretera era interminable, flanqueada por árboles que parecían inclinarse hacia el asfalto. Finalmente, el motor se apagó por completo, y el camión quedó inmóvil en medio de la oscuridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había viento, ni grillos, ni siquiera el eco de mis propios pensamientos. Solo ese vacío opresivo que parecía envolver todo. Tomé una linterna de la guantera y salí del camión. El aire afuera era aún más frío, y había algo en la atmósfera que me hacía sentir pequeño, insignificante, como si estuviera siendo observado por 1000 ojos invisibles. Caminé hacia el remolque, revisando los seguros. Todo parecía estar en orden, pero cuando iluminé la parte trasera, vi algo que me hizo retroceder de inmediato. Había huellas en el polvo que cubría la superficie de la carga, huellas humanas, largas y profundas, que iban desde el borde del remolque hasta la puerta de la cabina. Eran tan claras que no podía atribuirlas a mi imaginación. Subí al camión de un salto, cerrando la puerta con fuerza. No podía quedarme ahí. Intenté encender el motor, pero no respondió. Giré la llave una y otra vez, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Fue entonces cuando lo vi. A través del parabrisas, más allá de las luces apagadas del camión, había una figura de pie en la carretera. Era alta, delgada, y parecía desvanecerse en la oscuridad, como si fuera parte de la niebla que comenzaba a levantarse. Mi cuerpo se congeló. No podía apartar la mirada. Había algo en su postura, algo antinatural, que me hizo comprender que no era una persona. Sin previo aviso, las luces del camión se encendieron de golpe, bañando a la figura con un resplandor amarillo. Pero en lugar de aclarar su presencia, la luz solo la hizo más difícil de definir. Su rostro, si es que tenía uno, parecía cambiar constantemente, como una sombra que no podía mantenerse fija. El peso en mi pecho se volvió insoportable, y lo único que podía hacer era mirar, incapaz de moverme o siquiera respirar. Entonces, la figura comenzó a moverse hacia mí. La figura avanzaba lentamente, casi como si flotara sobre el asfalto. Cada paso, o lo que parecía un paso, enviaba ondas de miedo que recorrían mi cuerpo como descargas eléctricas. No podía apartar la mirada, aunque todo dentro de mí me gritaba que arrancara el camión y huyera. Pero el motor seguía muerto, y la llave, que aún tenía apretada en mi mano, parecía una herramienta inútil frente a lo que estaba ocurriendo. La luz de los faros bañaba aquella presencia, pero en lugar de revelar sus detalles, los deformaba aún más. Su silueta oscilaba entre la de un humano alto y algo imposible de definir, como si mi mente estuviera luchando por comprender lo que veía. Sus piernas no tocaban el suelo, y su movimiento era errático, como un parpadeo intermitente en medio de la noche. Mi pecho comenzó a doler. El aire dentro de la cabina parecía espesarse, volviéndose irrespirable. Sentí un zumbido en los oídos, un sonido bajo y vibrante que no venía del camión ni de la carretera, sino de algún lugar más profundo, más oscuro. Fue entonces cuando las luces del tablero comenzaron a parpadear,
y el claxon se activó por sí solo, lanzando un grito prolongado y gutural que llenó el aire. Pero el sonido no asustó a la figura, al contrario, parecía atraerla más. De repente, las puertas del camión se bloquearon automáticamente, algo que nunca antes había sucedido. El clic de los seguros resonó como un disparo en el silencio. Instintivamente, intenté abrirlas, pero estaban trabadas. Apreté el botón de desbloqueo una y otra vez, sin resultado. Miré a mi alrededor, buscando una salida, cuando algo captó mi atención en el espejo retrovisor. No estaba solo en la cabina. La figura había desaparecido del camino, y ahora, detrás de mí, en el asiento del camarote, había una sombra que no debería estar ahí. No era nítida, pero su contorno estaba claramente definido por las luces parpadeantes del tablero. Sentí un peso en mi pecho, un frío glacial que se extendió por mi espalda y mis extremidades. La sombra no se movía, pero su presencia era como una mano invisible que me sujetaba por el cuello. Mi instinto me gritaba que saliera de ahí, que rompiera la ventana y corriera hacia la oscuridad del bosque. Pero algo en mí sabía que no había escape. La carretera, el camión, el aire mismo estaban impregnados por esa presencia, como si hubiera cruzado a un espacio donde las reglas del mundo ya no aplicaban. En un acto desesperado, golpeé el tablero con la palma de la mano, gritando sin voz, como si eso pudiera devolverme el control. Y como si respondiera a mi desesperación, el motor rugió de nuevo, encendiéndose de golpe. No lo pensé dos veces, pisé el acelerador hasta el fondo, haciendo que las ruedas traseras patinaran un momento antes de agarrar tracción. El camión avanzó, y la fuerza me empujó contra el asiento, alejándome del lugar donde la figura había estado. Pero mi alivio duró poco. El parabrisas comenzó a empañarse desde adentro, y en la superficie, apareció algo imposible. Eran marcas, como las que dejan los dedos en un vidrio sucio. Se formaban lentamente, trazando palabras que no podía leer, como si un mensaje me estuviera siendo enviado en un idioma que no entendía. Intenté limpiarlo con la manga, pero las marcas reaparecían una y otra vez, con mayor intensidad. Mi vista se nubló, y el camión comenzó a tambalearse, amenazando con salirse del camino. Fue entonces cuando vi las luces. Dos faros amarillos aparecieron en la distancia, acercándose rápidamente. Era otro vehículo, un camión más grande que parecía venir directo hacia mí. Intenté tocar el claxon, mover el volante, hacer algo para evitar la colisión, pero el camión no respondió. Era como si las ruedas estuvieran atadas al pavimento, siguiendo un curso predeterminado. El choque no ocurrió. En el último momento, las luces pasaron a mi lado, revelando que no había ningún vehículo, solo esas dos luces que se desvanecieron en la nada, como fantasmas. El camión volvió a responder, y con un giro brusco del volante, logré recuperar el control, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. La carretera se tornó más estrecha, los árboles más densos. Sentí que estaba siendo guiado hacia algún lugar, aunque no tenía idea de dónde. El GPS, que había estado funcionando perfectamente, mostraba ahora una pantalla negra. El teléfono no tenía señal. Mi única opción era seguir adelante, esperando que la carretera me llevara de regreso a la civilización. Pero eso nunca ocurrió. Después de lo que parecieron horas, llegué a un claro en medio del bosque. La carretera terminaba abruptamente, como si nunca hubiera existido. Apagué el camión, incapaz de seguir. El zumbido en mis oídos había desaparecido, pero el silencio que lo reemplazó era peor. Salí de la cabina, tambaleándome, y vi algo que nunca podré borrar de mi memoria. En el centro del claro había un círculo de camiones. No eran como el mío, eran más antiguos, cubiertos de óxido y vegetación, como si hubieran estado ahí durante décadas. Las puertas estaban abiertas, y algunos mostraban señales de accidentes, vidrios rotos y abolladuras imposibles. Caminé hacia ellos, sintiéndome atraído por una fuerza que no podía explicar. Dentro de las cabinas, encontré objetos personales, fotos, mochilas, diarios. Pero no había rastros de las personas que los habían conducido. El aire se volvió pesado, y un olor acre llenó mis pulmones. Algo detrás de mí crujió, como si alguien hubiera pisado una rama seca.
Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observado era abrumadora. Fue entonces cuando entendí, no estaba solo. Y nunca lo estaría de nuevo. Esa noche nunca terminó para mí. Aunque eventualmente salí del bosque, algo de mí quedó atrapado en ese claro, junto con los otros conductores que se habían desvanecido sin dejar rastro. Ahora, cada vez que conduzco de noche, siento ese peso en el asiento del copiloto, esa marca húmeda que reaparece sin importar cuánto la limpie. Y en las noches más oscuras, cuando las luces de la carretera parpadean y el zumbido regresa, sé que aún está ahí, esperando. Porque el camino no termina cuando crees que lo hace. Siempre hay algo más adelante, algo que no puedes ver hasta que es demasiado tarde. Y yo lo encontré. O quizá, fue eso lo que me encontró a mí. He pasado más noches en la carretera que en mi propia cama. Mi trabajo como camionero siempre fue solitario, pero también me ofrecía una paz extraña. Conducir a través de kilómetros interminables, bajo cielos plagados de estrellas o envuelto en oscuridad total, era un tipo de terapia que aprendí a valorar. Sin embargo, algunas noches parecían más pesadas que otras. Esa sensación la conocía bien, un peso inexplicable en el aire, como si algo en el entorno estuviera fuera de lugar. Todo comenzó en un encargo rutinario. Me tocaba transportar un cargamento de electrodomésticos desde un almacén en las afueras de la ciudad hasta un pueblo remoto, uno de esos que no aparece en los mapas modernos. Los despachadores lo llamaban La Boca. Nunca había escuchado de ese lugar, pero el pago era bueno, así que acepté sin cuestionar. El viaje comenzó tranquilo. Las primeras horas pasaron como cualquier otra noche de trabajo, una carretera recta, música para mantenerme despierto y el familiar rugido del motor. Sin embargo, cuando me adentré en un tramo más aislado, la carretera comenzó a cambiar. Los postes de luz desaparecieron, y los árboles se amontonaban a ambos lados, cerrándose como un túnel. El cielo, antes despejado, se cubrió de nubes que ocultaban la luna. El mapa indicaba que el pueblo estaba a unas pocas horas de distancia, pero el asfalto parecía infinito. El entorno se volvió opresivo, y algo en mi interior me decía que debía dar la vuelta. Aún así, seguí adelante. No soy el tipo de hombre que se deja intimidar fácilmente. Un par de horas después, algo extraño ocurrió. Mis faros iluminaron una figura en la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero a medida que me acercaba, distinguí un objeto más grande, como un carro antiguo volcado. Reduje la velocidad y me detuve a un lado del camino para inspeccionar. Era un auto oxidado, abandonado en medio de la carretera. Lo curioso no era el auto en sí, sino el hecho de que no había señales de un accidente reciente. El metal estaba corroído, como si hubiese estado allí durante décadas. Pero eso no tenía sentido. ¿Cómo podía un vehículo tan deteriorado estar en un tramo de carretera aparentemente en uso? Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté algo más. Había huellas alrededor del auto, desordenadas y profundas, como si alguien hubiera corrido desesperadamente por el asfalto húmedo. No quise quedarme más tiempo del necesario, así que regresé al camión y continué mi camino. A medida que avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar nuevamente. Los árboles se volvieron más oscuros, casi negros, y parecían inclinarse hacia la carretera. Un espeso banco de niebla apareció de la nada, y tuve que reducir aún más la velocidad. Mi visión era limitada, los faros del camión apenas penetraban la niebla, que parecía moverse como si tuviera vida propia. Fue entonces cuando vi las luces. Pequeños destellos amarillos en el borde del camino, titilando como si fueran faroles antiguos. Al principio, pensé que era algún tipo de señalización para el pueblo, pero no había señales, ni nombres, ni nada que indicara que estaba cerca de un asentamiento. La niebla comenzó a espesarse aún más, envolviendo el camión como un sudario. Sentí que el aire se volvía más pesado, y una sensación de incomodidad me invadió. El motor empezó a toser y el camión perdió velocidad. Me detuve, sintiendo como el sudor frío recorría mi frente. El silencio era ensordecedor.
Apagué el motor y bajé para revisar si había algún problema con el vehículo. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un sonido bajo y gutural, como un murmullo que provenía de todas partes y de ninguna. Mi linterna apenas iluminaba el camino frente a mí. Revisé el motor, pero no encontré nada fuera de lo normal. Mientras cerraba el capó, sentí un cambio en la atmósfera. No sé cómo explicarlo, pero era como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, observándome. Giré de golpe, pero no había nada. Subí de vuelta al camión y traté de encenderlo. El motor rugió con dificultad, pero finalmente volvió a la vida. Sin perder más tiempo, pisé el acelerador y continué por la carretera, pero algo había cambiado. La niebla parecía seguirme, y las luces amarillas ahora aparecían en ambos lados del camino, moviéndose como si fueran ojos. Las horas parecían estirarse interminablemente. Cada vez que miraba el reloj, apenas habían pasado minutos, aunque sentía que llevaba conduciendo toda la noche. Empecé a notar sombras en el camino, figuras que desaparecían en el momento en que trataba de enfocarlas con los faros. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero me obligué a mantener la calma. Era solo un tramo más, me decía a mí mismo. Solo un tramo más y llegaría al pueblo. Lo que no sabía en ese momento era que mi destino no era el pueblo, sino algo mucho más oscuro. Mientras avanzaba, el ambiente se tornó opresivo de un modo que nunca había experimentado. La niebla era tan densa que parecía sólida, como si el camión estuviera cortándola en pedazos al avanzar. No podía ver más allá de unos pocos metros frente a mí, pero aún así, las luces amarillas seguían allí, titilando en la periferia de mi visión. En ocasiones, parecían acercarse, como si quisieran meterse en la cabina conmigo. El motor rugía en un esfuerzo constante, y el ruido del viento, aunque amortiguado por la niebla, parecía arrastrar consigo susurros. Era un sonido que no encajaba con la mecánica familiar del camión ni con el entorno natural. De reojo, juraba ver formas vagamente humanas en el límite de la carretera. Movimientos lentos, casi imperceptibles, como si algo estuviera siguiendo mi avance. Empecé a notar algo más extraño, el paisaje se repetía. Era como si estuviera atrapado en un bucle. Reconocí los mismos árboles torcidos y un cartel oxidado que había pasado hacía kilómetros. La sensación de déjà vu era insoportable, como si la carretera estuviera jugando conmigo. Revisé el mapa en mi teléfono, pero la señal había desaparecido. El GPS mostraba mi ubicación como un punto inmóvil en un vacío. Entonces, vi el puente. Parecía surgir de la nada, una estructura de hierro oxidado que se alzaba sobre un río negro como el petróleo. El agua reflejaba las luces del camión de manera extraña, como si las ondas se movieran en direcciones opuestas. El puente estaba en malas condiciones, con tablones podridos y cables deshilachados que temblaban bajo la presión del viento. No había otra ruta visible, así que no tuve más opción que cruzarlo. El camión crujía con cada metro que avanzaba, y sentía que el puente se derrumbaría en cualquier momento. Fue entonces cuando el aire cambió de nuevo. Ese olor, metálico, denso, como el hierro oxidado mezclado con algo más, algo pútrido. No venía del río ni del camión. Parecía estar impregnando el aire mismo, y con él, llegó un frío penetrante que no tenía sentido en una noche de verano. Cuando finalmente crucé el puente y volví al asfalto, revisé los espejos laterales por puro instinto. Mi corazón dio un vuelco al ver una figura en el reflejo. Estaba parada en medio del puente, inmóvil, apenas visible en el resplandor de las luces traseras del camión. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero cuando parpadeé, la figura seguía allí. Alta, delgada, con extremidades que parecían anormalmente largas. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo extraño, como si me estuviera observando. Apreté el acelerador, dejando atrás el puente y a esa cosa. Sin embargo, a medida que avanzaba, el frío no desaparecía. Tampoco lo hizo la sensación de que no estaba solo. El camión comenzó a hacer ruidos que no reconocía, un crujido bajo, casi un lamento, que parecía venir de la carrocería misma. Revisé los espejos nuevamente, y mi estómago se hundió. Ahora había algo más. En el borde de la carretera,
Las luces amarillas parecían multiplicarse, pero esta vez estaban acompañadas de sombras más definidas. No eran formas humanas normales, eran más grandes, torcidas, como si estuvieran deformadas por la niebla y la oscuridad. Las figuras permanecían inmóviles mientras pasaba junto a ellas, pero sus contornos parecían moverse de manera antinatural, como si estuvieran observándome desde ángulos imposibles. El camino comenzó a descender, llevándome a un valle oscuro. La niebla se disipó un poco, pero fue reemplazada por una oscuridad más espesa, como si el aire mismo se hubiera vuelto opaco. A lo lejos, distinguí un pequeño grupo de luces. Pensé que finalmente había llegado a la boca, pero cuando me acerqué, algo no cuadraba. No era un pueblo. Eran casas dispersas, todas en un estado de abandono avanzado. Algunas estaban parcialmente derrumbadas, mientras que otras parecían estar vacías desde hacía décadas. Los faroles que iluminaban las calles eran viejos y parpadeaban, emitiendo un zumbido constante. Conducía despacio, buscando algún indicio de vida, pero no había señales de movimiento. Sin embargo, esa sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Estacioné el camión frente a lo que parecía ser una gasolinera abandonada. Era un edificio pequeño, con ventanas rotas y una bomba de combustible oxidada que parecía haber sido devorada por el tiempo. Bajé para estirar las piernas y tratar de orientarme. Fue entonces cuando lo vi. Había marcas en el suelo, justo al borde de la carretera. Parecían huellas, pero no eran humanas. Eran profundas, con garras que se hundían en el asfalto como si algo pesado hubiera pasado por allí. Me agaché para inspeccionarlas mejor, y noté que no se detenían. Continuaban hacia la oscuridad, adentrándose en un bosque denso que rodeaba las casas. Un ruido súbito me hizo levantar la vista. Era un sonido seco, como ramas rompiéndose bajo un peso tremendo. Provenía del bosque. Mi linterna iluminó los primeros metros de los árboles, pero la luz parecía desvanecerse antes de penetrar más allá. El sonido se repitió, más cerca esta vez. Algo estaba ahí, algo grande. Volví al camión apresuradamente, cerrando la puerta con fuerza. Encendí el motor, decidido a salir de allí lo más rápido posible. Pero cuando las luces delanteras se encendieron, iluminaron algo que hizo que mi sangre se congelara. Había una figura en medio de la carretera, justo frente a mí. No era humana. La criatura tenía una forma vagamente humanoide, pero era demasiado alta, demasiado delgada, y su piel parecía brillar con un tono grisáceo, como si estuviera cubierta de algo viscoso. No tenía ojos visibles, pero su cabeza estaba inclinada hacia el camión, como si pudiera verme a pesar de la falta de rasgos. No esperé a ver qué hacía. Pisé el acelerador con toda mi fuerza, dispuesto a atropellarlo si era necesario. La criatura no se movió hasta el último segundo, cuando dio un salto hacia el costado del camino con una agilidad antinatural. Mientras pasaba junto a ella, escuché un sonido que nunca olvidaré, un grito agudo, inhumano, que parecía perforar el aire mismo. El camión rugía mientras dejaba atrás aquel lugar, pero algo me decía que no había terminado. El grito agudo todavía resonaba en mi cabeza mientras el camión avanzaba a toda velocidad, dejando atrás aquel pueblo abandonado y aquella cosa imposible. Mi corazón latía descontrolado, y el frío en el aire no hacía más que intensificarse, como si estuviera siendo absorbido por algo que no podía ver. A pesar de lo que acababa de experimentar, lo peor estaba por venir. El camino parecía interminable, como si estuviera atrapado en un vacío sin salida. Mis luces delanteras luchaban por iluminar el asfalto, que ahora parecía más un río de sombra que una carretera. El retrovisor captaba destellos de movimiento en la niebla, como si algo estuviera siguiéndome desde las sombras. Cada vez que giraba la cabeza para mirar, no veía nada, pero la sensación de ser perseguido era inconfundible. El camión comenzó a fallar. El motor, tan confiable hasta ese momento, emitía un sonido irregular, un jadeo mecánico que nunca antes había escuchado. Era como si algo estuviera afectando la máquina, algo que no podía ser explicado por simples problemas técnicos. El tablero parpadeaba intermitentemente, y las agujas de los indicadores se movían erráticamente, como si el camión estuviera perdiendo su voluntad de seguir adelante. Entonces, ocurrió lo peor.
Las luces delanteras se apagaron de golpe, sumiéndome en una oscuridad total. Solo el sonido del motor y el crujido de las llantas contra el asfalto me confirmaban que aún estaba en movimiento. Mi respiración se volvió frenética mientras intentaba mantener el volante firme, guiándome por pura intuición. Y luego lo vi. El reflejo en el parabrisas. Una figura oscura, enorme, estaba sobre el techo del camión. No podía distinguir detalles, solo una forma grotesca y alargada que parecía aferrarse al vehículo como una araña gigante. Mi instinto me gritaba que no mirara, pero era imposible ignorarlo. La cosa se movía, desplazándose hacia el frente, como si estuviera estudiándome desde la distancia. El camión comenzó a vibrar violentamente, como si algo estuviera tratando de arrancarlo del suelo. Sentía las llantas luchando por mantenerse en la carretera, pero lo más aterrador fue cuando escuché el primer golpe. Un sonido seco, fuerte, que resonó en el techo de la cabina, seguido de otro, y otro más. Algo estaba golpeando el camión desde arriba, con una fuerza que no era humana. De repente, el parabrisas estalló. Fragmentos de vidrio volaron en todas direcciones, y una ráfaga de aire frío inundó la cabina. Lo que fuera que estaba sobre el camión había decidido mostrarse. Lo vi claramente por primera vez, una forma humanoide, pero absolutamente antinatural. Su piel parecía estar hecha de sombra y materia viscosa, y su rostro, si es que podía llamarse así, era un vacío absoluto, una ausencia que parecía devorar la luz a su alrededor. El camión se salió del camino, chocando contra algo que no pude identificar. El impacto me lanzó hacia adelante, golpeando mi cabeza contra el volante. El dolor fue inmediato, pero lo ignoré. Mi único pensamiento era salir de allí. Abrí la puerta de la cabina y caí al suelo, sintiendo el aire frío y el sabor metálico de la sangre en mi boca. Miré hacia el camión, que ahora estaba inclinado hacia un costado. Las luces traseras parpadeaban débilmente, iluminando por un breve instante la criatura. Estaba de pie junto al vehículo, su forma grotesca se retorcía de manera imposible, como si no estuviera limitada por las leyes físicas. Su cabeza se inclinó lentamente hacia mí, y sentí que mi cuerpo se paralizaba bajo su mirada, o lo que sea que usara para observarme. En ese momento, ocurrió algo que todavía no puedo explicar. La criatura levantó un brazo, largo y retorcido, y señaló hacia el bosque que se extendía más allá de la carretera. No sé por qué, pero sentí que me estaba dando una orden. Mi instinto me decía que no debía obedecer, pero mi cuerpo no respondía. Lentamente, mis piernas comenzaron a moverse, llevándome hacia los árboles. Era como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible, algo que controlaba cada fibra de mi ser. El bosque era un abismo. Los árboles eran altos y retorcidos, sus ramas se entrelazaban como si quisieran atraparme. La oscuridad aquí era absoluta, más densa que cualquier noche que hubiera experimentado. Cada paso que daba parecía resonar como un eco interminable, y el aire estaba cargado con un silencio que era casi ensordecedor. Entonces lo escuché, un murmullo, apenas perceptible, que parecía venir de todas direcciones. No eran palabras, al menos no en ningún idioma que pudiera reconocer. Era más un sentimiento, una idea transmitida directamente a mi mente. Promesas de algo que no quería, advertencias que no entendía. En un claro del bosque, me detuve. Frente a mí, en el centro del espacio abierto, había algo que nunca olvidaré, un círculo de piedras, cada una cubierta de marcas antiguas que brillaban con un tenue resplandor azul. En el centro del círculo, una figura estaba de pie. No era la criatura que había visto antes. Esto era algo peor. Era imposible describirlo con precisión. Cambiaba de forma constantemente, pasando de ser algo humanoide a algo completamente incomprensible. Su presencia era abrumadora, como si el aire mismo se doblara bajo su peso. En ese momento, comprendí algo aterrador, no estaba viendo a un ser físico. Estaba viendo una manifestación de algo mucho más grande, algo que no pertenecía a este mundo. Un dolor agudo atravesó mi cabeza, como si mi mente estuviera siendo desgarrada. Imágenes que no podía comprender inundaron mi visión, ciudades en ruinas, cielos oscuros, y figuras similares a esta caminando entre los escombros. Sentí que iba a desmayarme, pero entonces, todo se detuvo. Desperté en la cabina del camión. Estaba estacionado al borde de la carretera, con el motor en marcha y las luces delanteras iluminando el asfalto vacío.
No había señales del puente, del pueblo, ni de la criatura. Miré el reloj, habían pasado solo 5 minutos desde que había cruzado el puente, pero se sentía como si hubieran pasado horas. Volví a la carretera, sin atreverme a detenerme hasta llegar a mi destino. Sin embargo, algo cambió esa noche. Desde entonces, siento que algo me observa. A veces, en el reflejo del retrovisor, veo sombras que no deberían estar allí. Otras veces, en la quietud de la noche, escucho un murmullo, un eco lejano que parece llamarme. No sé qué fue lo que encontré en esa carretera, pero sé que no debería haber estado allí. Y lo peor de todo es que siento que no he escapado. Solo estoy esperando el momento en que esas luces amarillas vuelvan a aparecer. No soy un hombre supersticioso, ni alguien que cree en fantasmas o espíritus. De hecho, soy un camionero veterano, y llevo años recorriendo las mismas rutas, cruzando paisajes solitarios y oscuros por la noche. He visto cosas extrañas a lo largo de mi carrera, pero siempre las he atribuido a mi cansancio o a las distorsiones mentales provocadas por la fatiga. Sin embargo, lo que sucedió una noche de noviembre en la que viajaba hacia el sur cambió mi perspectiva para siempre. Era una noche fría y oscura, y la carretera que recorría estaba completamente vacía, salvo por mi camión y la luz débil de las farolas dispersas a lo largo de la ruta. El aire olía a tierra mojada, y el cielo estaba cubierto de nubes negras, como si la tormenta estuviera a punto de desatarse. Como siempre, estaba solo en la cabina, escuchando música en la radio mientras las ruedas del camión golpeaban el asfalto de manera monótona. Había conducido durante varias horas y la fatiga comenzaba a tomar su toy. Mi cuerpo pedía descanso, pero sabía que aún quedaban muchas millas por recorrer. Decidí tomar una ruta más apartada, una que me llevara por una carretera secundaria en lugar de quedarme en la autopista principal. Quizás no fue la mejor idea, pero el desvío parecía más corto, y la tranquilidad del lugar me relajaba un poco. Sin embargo, conforme avanzaba, algo comenzó a sentirse extraño. La carretera secundaria estaba en peor estado que la principal, y el aire se volvía cada vez más pesado, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Aunque no me gustaba la sensación, seguí adelante, manteniendo mi concentración en el volante. La niebla comenzó a envolverme de a poco, cubriendo los bordes de la carretera con una neblina espesa que dificultaba la visibilidad. Aún así, seguí conduciendo, confiando en mi experiencia. Después de todo, había recorrido muchas rutas solitarias en mi vida, y ninguna me había detenido. A lo lejos, algo llamó mi atención. Una figura apareció en el borde de la carretera, en la esquina de mi visión periférica. Al principio pensé que era una simple sombra, tal vez un árbol o una roca en el camino. Pero cuando me acerqué más, vi que no era algo natural. Era una figura humana, de pie en medio de la nada, mirando fijamente hacia mi camión. No podía distinguir bien sus detalles debido a la oscuridad y la niebla, pero tenía una postura extraña. No parecía estar esperando nada, ni siquiera moverse. En el momento en que la vi, un escalofrío recorrió mi espalda. Reducí la velocidad, pensando que tal vez se trataba de alguien que necesitaba ayuda, pero algo en mi interior me decía que no debía detenerme. Seguí adelante, sin apartar la vista de la figura. En cuestión de segundos, pasó de estar a un costado de la carretera a estar frente a mi camión, justo en el centro de la calzada. El cuerpo se desmaterializó como si fuera una ilusión, dejando solo la sombra en el aire. Me detuve bruscamente, el corazón golpeando en mi pecho, mientras mi mente luchaba por entender lo que acababa de ver. Miré a mi alrededor, pero la figura había desaparecido. La carretera seguía vacía, con solo el sonido del motor de mi camión y el viento rompiendo el silencio. Respiré hondo, intentando calmarme, pero algo en la atmósfera me mantenía tenso. Pensé que tal vez era un espejismo, una alucinación provocada por la fatiga. Había viajado durante muchas horas sin descanso, y sabía que mi mente podía jugarme trucos. Aún así, algo no encajaba. La figura no parecía humana, era como si fuera parte de la propia oscuridad que me rodeaba. Decidí continuar mi camino, aunque algo en mi interior me decía que debía dar la vuelta y regresar a la carretera principal.
pero ya estaba demasiado lejos. Sin embargo, mi intuición comenzó a arder, y no pude quitarme la sensación de que algo me estaba siguiendo. La niebla se hizo más espesa, y mi camión parecía moverse más lentamente, como si el aire estuviera más denso, como si algo intentara frenarme. Una hora más tarde, pasé por lo que parecía una antigua casa abandonada, con ventanas rotas y una cerca desvencijada que rodeaba el terreno. Mi mirada se desvió brevemente hacia ella, y en ese preciso momento, vi una figura de pie en el porche de la casa, mirándome fijamente. Era la misma sombra. La misma presencia inexplicable. No pude entender cómo había llegado allí tan rápido. No había habido ninguna otra casa en kilómetros a la redonda, ni había visto nada en el camino que pudiera haberme dado alguna pista de que alguien se encontraba allí. Sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera oprimiendo, y el aire se volvió más denso, pesado. Miré por el retrovisor para asegurarme de que no me estuviera imaginando todo esto, pero la figura ya no estaba. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo o alguien me estaba observando, siguiéndome. Fue entonces cuando mi radio, que hasta ese momento había estado en silencio, comenzó a emitir un ruido estático. La música se cortó y solo quedaba ese zumbido extraño. No era un fallo de la radio, sino algo más. Algo que provenía de un lugar distante, profundo, más allá de cualquier explicación racional. Aceleré, con la esperanza de que llegaría pronto a un pueblo o una estación de servicio, donde podría detenerme y calmar mis nervios. Pero la carretera no terminaba. La niebla se hacía más espesa, y las sombras parecían alargarse cada vez más. Algo estaba mal. Algo había cambiado en la atmósfera, como si el mismo bosque que me rodeaba hubiera cobrado vida y comenzara a encerrarme. Cuando mi camión comenzó a dar tirones, lo primero que pensé fue en el motor, pero no podía ser. Estaba en perfecto estado. Al detenerme en el arcén para comprobarlo, escuché un sonido extraño, un crujido, como si algo estuviera deslizándose lentamente sobre el techo del camión. Al principio no me atreví a mirar. Sentía una presencia en la oscuridad, más allá de lo que podía ver. Tomé un respiro y, con mano temblorosa, encendí la linterna de mi teléfono móvil. Lo que vi me heló la sangre. Había huellas de barro sobre el techo del camión, y justo encima de la cabina, donde debería haber estado el techo limpio, había una figura borrosa, como si algo o alguien hubiera estado allí, pegado a la parte superior del camión, observándome desde las alturas. Sentí que el aire se cortaba. Estaba solo, en medio de la nada, rodeado de niebla, con algo indescriptible y malvado acechándome en la oscuridad. Pero lo peor estaba por venir. Lo que seguía, no se puede describir con palabras. Me quedé petrificado, con el teléfono en la mano y la luz de la linterna apuntando hacia el techo de mi camión. No podía creer lo que veía. Las huellas eran claras, como si algo, o alguien, hubiera caminado sobre el techo mientras yo conducía. Mi respiración se aceleró, y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. El aire se sentía espeso, como si hubiera algo oprimiendo mi pecho, y el silbido de la radio aumentaba con un ruido estático cada vez más ensordecedor. El crujido en el techo volvió, esta vez más fuerte, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré hacia arriba, sin atreverme a moverme, esperando que aquello fuera una ilusión, producto del cansancio o de mi mente sobrecargada por la fatiga. Pero lo que escuchaba no era parte de mi imaginación. Era real, palpable. Un sonido arrastrándose lentamente, como si algo pesado se estuviera desplazando con cautela. Miré a mi alrededor, pero la carretera seguía vacía, desierta, como si el mundo entero hubiera desaparecido. No podía quedarme allí mucho más tiempo. El miedo me paralizaba, pero la necesidad de huir era más fuerte. Sin pensar, subí de nuevo al camión y arranqué el motor. La radio zumbaba como nunca antes, el ruido era tan fuerte que tuve que subir el volumen para taparlo. El aire estaba denso, y aunque la niebla se espesaba aún más, intenté acelerar para alejarme de ese lugar, de esa sensación. Conforme pasaban los minutos, el camión parecía moverse más lento, a pesar de que estaba pisando el acelerador a fondo. Las luces de la carretera titilaban, y la niebla la hacía parecer interminable.
Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, siempre a mis espaldas, una presencia que no lograba ver pero que podía sentir muy cerca de mí. Mi mente comenzó a divagar. Pensé en mis años de trabajo, en las rutas que había recorrido sin problemas, en la gente que había conocido. ¿Cómo era posible que ahora, después de todo este tiempo, algo tan aterrador pudiera sucederme? ¿Por qué me sentía tan vulnerable? La sensación de ser observado se intensificaba, y mi piel se erizaba con cada kilómetro que recorría. Todo lo que había creído real ahora parecía desmoronarse, como si la carretera misma fuera parte de una trampa de la que no pudiera escapar. Vi una luz a lo lejos, una señal de que tal vez estaba cerca de alguna estación de servicio o pueblo. Lo último que quería era quedarme en ese espacio vacío, donde la carretera se cerraba a mi alrededor, y la niebla parecía devorar cualquier vestigio de claridad. Aceleré aún más, con la esperanza de alcanzar esa luz, pero lo que sucedió después me dejó sin aliento. Cuando me aproximé a la luz, vi una figura en la carretera, justo frente a mí, de pie en medio de la calzada, en el mismo lugar donde había visto la primera sombra. Era imposible. No podía ser la misma figura, no podía ser una coincidencia. No había nadie allí hace unos minutos. Mi cuerpo reaccionó por instinto, pisando los frenos con fuerza. El camión chirrió, derrapando en la carretera mojada, y me detuve apenas a unos metros de la figura. Era la misma presencia, la misma sombra de la que huía. Esta vez, sin embargo, podía ver sus detalles, o al menos lo que parecía ser su forma. Era una silueta delgada, de una altura descomunal, casi etérea, que no se movía. Aunque no podía ver su rostro, su cuerpo estaba envuelto en una capa oscura, como si la oscuridad misma se hubiera materializado en algo físico. Sentí un frío intenso, mucho más allá de la niebla, como si el aire mismo se estuviera congelando a su alrededor. Mi cuerpo entero temblaba. No podía dejar de mirarlo, pero algo me decía que no debía apartar la vista. Si lo hacía, no sabría qué me esperaba. No entendía qué era aquello. ¿Un espíritu? ¿Una criatura de la oscuridad? No tenía explicación lógica, pero el miedo era tan grande que me hizo dudar de todo lo que había conocido hasta ese momento. Mi respiración se volvió errática, mi mente se nubló, y me di cuenta de que había perdido completamente la capacidad de pensar con claridad. La figura comenzó a moverse, pero no como una persona normal. Se deslizaba sobre la carretera, arrastrándose lentamente, sin hacer ruido. Cada paso parecía estar envuelto en un susurro bajo, casi inaudible, pero lo sentía en el aire, en la vibración del camión. A medida que se acercaba, la luz de las farolas parecía desaparecer, como si la oscuridad absorbiera todo a su alrededor. Sin pensarlo, pisé el acelerador. El camión respondió, pero no con la rapidez que esperaba. Algo parecía ralentizarme, como si el motor estuviera bajo el control de aquella figura. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía algo que me helaba la sangre, la sombra seguía ahí, siempre a la misma distancia, flotando detrás de mí. La carretera se volvía cada vez más turbia, y las luces del camión titilaban, como si estuvieran luchando contra alguna fuerza invisible. El zumbido de la radio había dejado de ser solo estática. Ahora emitía una especie de canto grave, incomprensible, que parecía provenir de todos lados. Era como si algo intentara comunicarse conmigo, algo que no podía entender, pero que me aterraba con cada palabra sin sentido. Sentí que estaba perdiendo el control. El miedo me cegaba, y el sonido del motor se distorsionaba, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Miré al frente y vi que la carretera se bifurcaba. No sabía qué camino tomar. ¿A dónde iría si ni siquiera podía confiar en lo que veía? Pero antes de poder decidir, la figura apareció nuevamente, justo en el centro del cruce de caminos, inmóvil. Fue entonces cuando una sensación de desesperación total me invadió. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío, y aunque trataba de mantenerme firme, sabía que la sombra ya no era solo una presencia. Era una fuerza, algo más allá de lo que entendía, y estaba decidida a atraparme. Aceleré sin pensar, sin importarme por qué, solo por el impulso de escapar. De repente, la carretera dejó de ser carretera.
La niebla y la oscuridad parecían abrirse en un vacío, como si todo estuviera transformándose. Los árboles a los lados de la carretera desaparecieron, y lo único que pude ver fue la figura, aún más cerca, extendiendo sus largos brazos hacia el camión. El camión siguió avanzando, y en el último segundo, la oscuridad me envolvió por completo, tragándome en un vacío del que nunca supe si volví a salir. Nunca llegué al pueblo, ni a la estación de servicio. No sé qué ocurrió después, ni cómo logré regresar a la carretera principal. Lo único que sé es que, desde aquella noche, nunca más he vuelto a ver la luz de la carretera de la misma manera. Y nunca más he recorrido un camino solo, en la quietud de la noche, sin pensar en la sombra que me acecha. Soy camionero desde hace más de 10 años. He recorrido miles de kilómetros a través de carreteras solitarias, bajo cielos despejados y tormentas implacables. La vida de un camionero es monótona y predecible. A veces, te acostumbras tanto a la rutina que comienzas a pensar que sabes todo lo que puede suceder en la carretera. Pero aquella noche, todo cambió. Era un turno largo, como cualquier otro. Había salido de la ciudad hacia el norte, con un par de contenedores llenos de mercancías. El reloj marcaba las 2 de la mañana y la carretera estaba vacía, como siempre. La niebla comenzó a levantarse poco después de que pasé la última estación de servicio antes de adentrarme en el tramo rural. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, y las luces del camión cortaban el aire denso como cuchillos, sin mucho éxito. La radio comenzó a emitir estática, algo que sucedía de vez en cuando, pero esa noche algo era diferente. La señal no se iba, la estática se mantenía constante. Intenté cambiar de estación, pero nada parecía funcionar. La oscuridad se hacía más espesa con cada kilómetro que avanzaba. No veía ni el borde de la carretera, ni los árboles que solían bordear el camino. Todo se difuminaba en una niebla espesa, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. La sensación de estar solo en el vasto vacío me caló hasta los huesos. Sabía que no había otra alma en kilómetros a la redonda, y eso me ponía incómodo. Me agarré al volante con fuerza, concentrado en no perder el control. Las horas parecían dilatarse en esa oscuridad interminable, pero seguí adelante, como siempre lo hacía. De repente, un destello de luz apareció a lo lejos, lo suficientemente brillante como para que mi corazón diera un vuelco. Al principio pensé que era otro vehículo, acercándose desde el horizonte, pero mientras la luz se acercaba más y más, me di cuenta de que algo no estaba bien. La luz no parpadeaba como lo harían los faros de otro camión o de un coche, era constante, intensa, como un faro. Decidí mantenerme en mi carril, sin apartar la vista de la luz, que cada vez parecía más cercana, pero no se movía de manera natural. No estaba en el otro lado de la carretera, ni siquiera parecía estar en la distancia. Esa luz parecía flotar frente a mí, desafiando la lógica. Cuanto más miraba, más parecía que la luz estaba directamente delante de mi camión. De pronto, sentí un estremecimiento a través del camión, como si el suelo debajo de mí se hubiera hundido ligeramente. Mi estómago dio un vuelco y una sensación de frío recorrió mi espalda. El volante temblaba en mis manos. Miré hacia abajo, y por un momento, el suelo de la cabina pareció distorsionarse, como si el espacio mismo estuviera deformándose. Rápidamente miré hacia adelante, pero la luz había desaparecido, aunque aún sentía su presencia, como si me estuviera observando. Intenté acelerar, pero el motor respondió de manera extraña, como si no tuviera la suficiente potencia para seguir adelante. El camión comenzó a reducir su velocidad, a pesar de mis esfuerzos por pisar el acelerador. Sentí que me estaba atrapando en algo, como si estuviera siendo arrastrado hacia ese lugar invisible y perturbador. Miré por el retrovisor, pero lo único que vi fue más niebla, densa, envolvente. Fue en ese momento cuando escuché el sonido. No era un ruido fuerte, ni algo que proviniera de fuera del camión. Era un susurro, pero uno tan claro y distinto que me erizó la piel. No pude entender lo que decía, pero la sensación de que algo estaba en la cabina conmigo me envolvió. Mi respiración se aceleró y mi corazón comenzó a latir más rápido.
Miré rápidamente a mi alrededor, pero no había nada, nada que pudiera justificar esa sensación, nada que pudiera haber causado ese sonido. La niebla que se había levantado parecía volverse más espesa, más densa, cubriéndolo todo. El camión seguía avanzando con dificultad, casi a paso de tortuga, como si la niebla lo estuviera frenando. Intenté comunicarme por radio, pero la estática se hizo aún más intensa, y mi radio dejó de emitir completamente. La presión en mi pecho aumentaba, y mis manos comenzaban a sudar. De repente, un crujido resonó desde debajo del camión, seguido por un fuerte tirón. El volante se deslizó de mis manos y el camión se desvió hacia el borde de la carretera. Logré recuperar el control, pero el miedo ya había hecho mella en mí. No estaba solo en esa carretera. Algo más estaba allí, y la sensación de que la niebla, la luz y el sonido no eran meras coincidencias me atormentaba. Miré de nuevo por el parabrisas, y en la niebla, pude distinguir una figura, o al menos lo que creí que era una figura. No era humana, ni un animal, pero estaba allí, delante de mí. Mi corazón se detuvo por un segundo. Estaba demasiado cerca, demasiado real, como si hubiera emergido de la misma niebla. Seguí acelerando, pero la figura permaneció ahí, fija, observándome. Mi mente no podía procesarlo, no podía entenderlo. Pero el temor en mi estómago me decía que no debía detenerme. Lo último que quería era quedarme parado en ese punto de la carretera, rodeado de niebla y con esa presencia observándome. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en la niebla. Pero lo que me dejó petrificado fue lo que vi después. En el centro de la niebla, donde la figura había estado, un par de ojos brillaban. Eran ojos intensamente brillantes, que parecían atravesar la niebla con una claridad espeluznante. La temperatura de la cabina descendió abruptamente, como si el aire mismo se hubiera vuelto helado. La luz que había desaparecido al principio volvió a aparecer, más intensa y cercana. Los ojos brillantes comenzaron a moverse lentamente, acercándose al camión con una velocidad que no coincidía con la distancia que parecían recorrer. Mi respiración era casi inaudible, mi cuerpo estaba tenso, y el miedo había cubierto todo lo que era capaz de pensar. No sabía qué era eso, ni por qué estaba ahí, pero no podía ignorarlo. Algo estaba sucediendo, algo que no podía entender. No me quedaba más opción que seguir adelante. La niebla continuaba su invasión, volviendo la carretera un escenario irreal. Los ojos brillantes parecían acercarse más y más, como si se movieran a la par con el camión, al ritmo de mis desesperadas aceleraciones. Intenté mantener la calma, pero no podía evitar la sensación de que algo nos estaba siguiendo, algo que no tenía forma, pero cuyo poder era innegable. El camión rugió bajo mis pies, el motor parecía más débil que nunca, como si la niebla misma estuviera drenando la energía del vehículo. Los faros alumbraban una pared gris y densa que no parecía disiparse con el paso del tiempo. Cada segundo que pasaba me acercaba más al abismo, a ese punto donde la lógica ya no tenía cabida. La carretera, que conocía tan bien, ahora era un laberinto de sombras que se alargaban infinitamente. De repente, un golpe fuerte hizo temblar el camión. Sentí como si algo hubiera impactado el vehículo, pero no vi nada fuera de lo común. Miré por los espejos retrovisores, pero la niebla había engullido todo lo que podía distinguir, y lo único que podía ver era una extensión blanca que me rodeaba por completo. Mi cuerpo entero estaba cubierto de sudor frío, y la presión en mi pecho era insoportable. Intenté detener el camión, pero el freno no respondía. Me sentí impotente, atrapado en un mundo del que no podía escapar. Lo único que quería era salir de ese lugar, regresar a la carretera normal, pero cada vez me sentía más aislado, más distante de la realidad. Las luces de los faros titilaban, como si el camión mismo estuviera luchando por sobrevivir a algo que no podía comprender. Volví a mirar por el parabrisas, y allí estaba nuevamente. La figura, de pie, en medio de la niebla. Ahora podía ver algo más claro, era una silueta humana, pero no tenía rostro. Solo una oscuridad infinita donde deberían estar los ojos. El temor me paralizó, y fue como si mi cuerpo dejara de responder. Me acerqué al volante,
Pero no podía apartar la vista de aquella figura que parecía estar esperándome. No podía ver sus manos ni sus pies, solo esa silueta que se desvanecía en el aire espeso. Lo que siguió fue aún más extraño. La figura comenzó a moverse hacia el camión, pero no caminaba. Flotaba. Sus pies no tocaban el suelo, y aunque la niebla dificultaba la visión, podía distinguir que su movimiento no era natural. Era como si el espacio entre ella y yo se comprimiera, como si la distancia dejara de existir. Sentí que mi respiración se detenía, y el aire dentro de la cabina se volvió denso y pesado. No era solo miedo lo que sentía, sino una sensación de que mi alma misma se veía absorbida por la presencia de aquella entidad. Miré de nuevo al volante, intentando encontrar alguna forma de control. Mis manos temblaban, y mi visión se distorsionaba con cada parpadeo. La figura estaba demasiado cerca ahora. La sentía, la veía, y de alguna manera, pude sentir su frío en los huesos. No sabía si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Podía escuchar mi propio corazón latiendo frenéticamente, como si quisiera escapar de mi pecho. El motor del camión seguía trabajando con dificultad, como si luchara por mantenerse en movimiento, mientras los faros iluminaban esa figura, incapaces de atravesar por completo la niebla que parecía envolverla. Entonces, ocurrió algo que jamás olvidaré. Un sonido desgarrador rompió el silencio, un grito que no provenía de ningún ser humano. Era un lamento, profundo y oscuro, que me atravesó como una flecha. Era el tipo de sonido que solo podría provenir de lo más profundo del inframundo. Mis manos, de manera instintiva, intentaron apagar el motor del camión, pero no pude. Era como si la maquinaria se hubiera desconectado de mi control, y la carretera continuaba su curso hacia algo desconocido, hacia algo que me acechaba. De repente, el volante cedió bajo mis manos, y el camión comenzó a desviarse hacia el borde de la carretera. Sentí una presión extraña, como si algo me empujara desde el asiento trasero. Intenté frenar, pero la respuesta fue tardía, y la rueda tocó el borde del pavimento con un estrépito. La cabina comenzó a sacudirse violentamente, y sentí que perdía el control por completo. En ese instante, la figura flotante estaba justo frente a mi camión. No era una simple aparición, era algo más. Algo antiguo, algo tan antiguo como la propia carretera. Los ojos brillaban con una intensidad cegadora, como si toda la oscuridad de la niebla se concentrara en ese punto, en esos ojos vacíos que me miraban sin compasión. Mi visión se nubló, y la presión en mi pecho se volvió insoportable. De pronto, todo quedó en silencio. La figura se desvaneció. La niebla, que antes parecía consumirlo todo, comenzó a disiparse lentamente, como si una fuerza invisible la empujara hacia atrás. Miré alrededor, y la carretera estaba despejada nuevamente. Pero el aire ya no era el mismo. Algo había cambiado en mí, algo había alterado el tejido de la realidad que conocía. Con el corazón aún acelerado, recuperé el control del camión. Miré hacia adelante, y aunque la niebla se había disipado, no me atrevía a soltar el volante. Cada kilómetro que recorría después de ese encuentro me parecía más largo y solitario. Los recuerdos de esa figura, de esos ojos brillantes y de la sensación de estar atrapado en un lugar donde las reglas no aplicaban, me perseguían. No sabía qué había sido esa cosa ni por qué había aparecido, pero algo me decía que la carretera no era solo un simple camino. Era algo más. Aún no lo entiendo. Cada vez que paso por esa misma ruta, una extraña inquietud me invade. A veces creo que no estoy solo, aunque no haya ninguna figura a la vista. El recuerdo de esos ojos sigue acechándome, recordándome que algunas carreteras no están hechas solo para los hombres. Y que hay fuerzas oscuras, que acechan a aquellos que se atreven a recorrerlas. Si disfrutaste este relato y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Recuerda que ya se encuentra disponible la playlist de historias de terror para valientes y te la voy a estar dejando aquí para que puedas disfrutar las mejores historias de terror. Si alguna vez te ha pasado algo paranormal, puedes enviarme tu historia para que la comparta en futuros vídeos.
Recuerda que el terror existe hasta en los rincones donde menos te lo esperas.